Genéticamente los distintos especies de árboles, de cítricos, y se van combinando y se van sacando distintas variedades. Bueno, pues a lo largo de la historia en Palma ha habido muchas variedades de naranjas. La más famosa o la más importante, que muchas, los más mayores la conocemos, es la cadenera. La cadenera ya se da muy poco. Está en las huertas antiguas, más que nada. Las nuevas plantaciones usan otra serie de variedades. Pero desde el ayuntamiento pues, se quiso hacer un homenaje a toda esa tradición que fue tan importante en Palma, con las huertas. Muchos de los palmeños somos oriundos de algunos de los pagos de huerta, muchísimos. Hay quien dice que los verdaderos palmeños somos los que procedemos de los pagos de huerta. Pero bueno, tampoco hay que ponerse en ese plan, ¿no? Palmeño es el que vive en Palma y ya está. Así que, y nada más, dejaros con María, que nos va a explicar un poco todo lo que hay aquí en esta colección. Bueno, pues ya ha explicado Reyes un poquito el porqué de este Museo de la Naranja, por la importancia en Palma del Río de este cultivo. En el mundo, pues en el 2021 hablamos de que se están comercializando, que hay una producción de 440.000 millones de toneladas de cítricos en general, ¿vale? En todo el mundo. España es el sexto productor de cítricos de todo el mundo. Estamos hablando de que España es el sexto. La primera es Brasil, China. Fijaros la proporción de superficie que ocupa Brasil, China y la proporción de superficie que tiene España. Pues somos los sextos en el mundo en producir cítricos. Los cítricos se cultivan desde hace muchísimos años, ¿de acuerdo? Y dicen que el origen viene del sudeste asiático, de la parte de China, de una provincia de Yunnan, y a partir de ahí se enviaron a otros países, ¿vale? Y desde hace 4.000 años pues se conoce la citricultura como tal. En el Museo de la Naranja tenemos unos grupos hechos por variedades donde se pueden diferenciar el grupo Nabel. Nabel significa, es una palabra en inglés y significa ombligo, y aglutina a un grupo de variedades que presentan unas características. El árbol de las naranjas del grupo Nabel suele ser un árbol que es de porte redondo. La hoja suele ser de un verde oscuro, ¿vale? Y la naranja tiene la característica de que en su parte basal presenta como un ombligo, que le da su nombre, que es una pequeña naranja que está en el interior y que sobresale sobre esa base. La naranja del grupo Nabel es fácil de pelar, por eso las variedades del grupo Nabel se destinan más a mesa. Al ser más fácil de pelar, es más fácil de comerla y se consume en fresco. Hay otro grupo de naranjas que son el grupo blancas, no es que sean más blancas ni más, pero por diferenciarlas del grupo Nabel, son de forma por lo general más achatada, no presentan ese ombligo característico, ¿vale? Y por lo general el porte del árbol suele ser más abierto, con ramas de un porte más vertical, ¿de acuerdo? Tenemos una amplia gama de variedades dentro de los cítricos que nos permiten estar consumiendo cítricos desde prácticamente todo el año. Hay unos meses que es cuando tenemos muchísima calor, hablamos de agosto, septiembre, que podemos dejar ahí un pequeño hueco. Bueno, habíamos hablado de que tenemos diferentes grupos.
en una de las líneas, en un lateral, tenemos las variedades del grupo Nabel, que como he dicho son esas variedades que presentan su fruto, en la parte basal, un pequeño ombligo, que es fruto de una pequeña naranjita dentro. Al lado, en otro lateral, tenemos todas las variedades del grupo Blanca, las variedades más características de aquí de la zona. Hay algunas que antiguamente se cultivaban, pero al haber modificaciones genéticas y tener unas características mejores para la comercialización, se dejaban esas variedades antiguas en desuso y se seguían plantando estas variedades nuevas. Según dicen, por el tema de los estudios, de los genes y demás, las primeras naranjas venían de la mutación, o sea, de la unión de un pomelo y de una mandarina salvaje. Esas dos uniones, el pomelo hacía de madre, la mandarina salvaje hacía de padre, y esa unión dio lugar a todas las naranjas dulces y agrias que tenemos, o amargas, que tenemos ahora mismo. Esas distintas variedades, por mutaciones espontáneas, el polen se mezcla y salen, como todos nuestros hijos, pues salen diferentes. Y al final se crea una variedad con unas características similares. Hablamos de mutaciones espontáneas o de modificaciones que han hecho para aumentar una resistencia, por ejemplo, a diferentes plagas o enfermedades o a características propias del suelo. Ahora vamos a ver las variedades, ¿vale? Como he dicho, el origen de la naranja, de la citricultura, tiene muchísimos años. Y en España, pues, como he dicho, somos los sextos en producir cítricos, y en la parte de Andalucía es un cultivo que tenemos muy bien arraigado. Cuando hacemos las charlas en los colegios siempre decimos a los niños que en Andalucía se cultivan cítricos, pero también se cultivan en otras partes de España, como Valencia y Murcia, pero que vienen de todo el mundo a comprarnos nuestras naranjas porque tenemos un suelo excelente, fértil, el agua del río Guadalquivir que hemos estado viendo y del Genil, y un clima idóneo para que el cultivo de la naranja sea de una producción espectacular y lo que mejor la diferencia es de la buenísima calidad que tienen nuestras naranjas, ¿de acuerdo? Muchas veces tenemos una variedad, pero dependiendo de las características del suelo y del clima puede haber diferencias, ¿vale? Una piel más vasta, una piel más fina, que eso hace que luego a la hora de llegar al mercado pues tenga más aceptación o no. Bueno, pues yo creo que podemos pasar a ver el grupo de variedades. Lo que sí quería, digo, bueno, aprovechando, os voy a dar unas pequeñas pinceladas de si tenemos un naranjo que no conocemos qué variedad es, pero tampoco tenemos fruta, si podemos a través de su hoja conocer conocer lo menos a qué grupo pertenece. En este caso tendríamos un naranjo dulce. ¿Cómo lo conocemos? ¿Vale? Pues porque el peciolo no tiene alas. ¿Qué son las alas? O las tienen muy pequeñitas. ¿Veis aquí? En esta parte tenemos la hoja y en el rabito, que diríamos, ¿veis como unas pequeñas alitas? Esto es típico de una variedad dulce, ¿de acuerdo? El pomelo, por ejemplo, una hoja de pomelo sería una hoja más grande y tendría esas alitas más grandes, como estas, pero más grandes y con forma de corazón, ¿de acuerdo? El naranjo amargo, ¿cómo sabemos el naranjo amargo a través de su hoja, cómo lo podemos diferenciar? Las hojas son también grandes y esas alas también son grandes y en forma de corazón, igual que el pomelo, pero en este caso del naranjo amargo, la hoja es más pequeña y las alitas son un poco más pequeñas, ¿vale? El mandarino, pues lo conocemos de forma clara porque las hojas son más lanceoladas, ¿vale? Y son más estrechas. Y del limón, pues la hoja es bastante más ancha y de forma más redondeada. Además también nos podemos dar cuenta que es un limón porque los nervios son muy gruesos y se ven que están engrosados tanto de la parte del haz como del envés, ¿vale? Eso por si vamos por una calle de Palma del Río y vemos el árbol en floración, que tampoco lo podemos diferenciar. Bueno, ahí se puede diferenciar, pero ya hay que ser más, pues podemos mirar su hoja y saber si ese naranjo es de la variedad dulce, y si es dulce es porque tiene la ala muy pequeñita o no tiene, o si es un naranjo amargo, tiene su ala más ancha y con forma de corazón.
¿vale? Bueno, pues vamos a ir viendo una a una las variedades. La feria de Mediabá, cuando lo hicimos, qué bonito estuvo. Precioso. Este año que viene lo hacemos. Esta parte de aquí, esta parte de aquí es donde nos encontramos diferentes variedades de limones y cítricos ornamentales, ¿vale? Le estaba comentando a Reyes que ahora se están conociendo, se está dando a conocer otra variedad, no nueva porque lleva muchísimo tiempo, pero sí se está dando más a conocer por las características, por el boom que tenemos ahora de la cocina, ¿vale? Y se llama caviar de cítricos. Es una lima pequeñita, como estos kumquats que tenemos aquí, ¿vale? Y dentro las vesículas del cítrico son como bolitas. Entonces se usan en cocina, se abre, se sacan esas vesículas y se acompañan con los platos. Al morder, pues, te invade ese sabor a cítrico, ¿vale? Y se está usando mucho en la cocina. De hecho, hay agricultores que han sembrado esta variedad aquí en Palma. Yo conozco, sé de uno que tiene una plantación de esta variedad, ¿vale? Bueno, pues en esta zona tenemos los limones. Seguramente conoceréis al limón Eureka, siempre hablamos del limón que es el lunero, ¿verdad? Que tiene diferentes floraciones y que es el que nos da una máxima producción y espaciada en el tiempo. Sí, este es el limón Eureka. Lo podemos recolectar desde octubre hasta febrero y produce todo el año. Hablamos de dos. ¿Y el limón común? Es un limón, sí. Porque mi padre era confitero y hacía limón turco. ¿Y ese de dónde viene ese limón turco? Pues será de Turquía. Pero vamos, que lo tiene muy poca gente sembrado. Sí, porque hay las huertas antiguas. Hay infinidad de variedades. Ese lo mi padre escarchado, cubierto, y ese limón turco está riquísimo, es un bocado buenísimo. Hay muchas variedades, muchas variedades que por el tema de comercialización pues se han dejado de usar. Claro. Ahora con el tema de lo que he comentado de los cítricos, el caviar de cítricos, hay variedades que no son de cara comercial por el rendimiento y la producción, de cara al agricultor para que sea beneficioso en su parcela. Al fin y al cabo el agricultor es un empresario, ¿vale? Pero con el tema de la cocina y la restauración se están volviendo a sacar variedades antiguas, ¿vale? Que estaban en desuso. Por el tema de que... Aquí raro es la casa que tenga casa grande que no haya un limón sembrado. Sí, porque además el consumo de limón ha subido en unos años bastante. Lo que pasa es que es más sensible a los fríos y había plantaciones de limones por aquí por la zona, pero se reinjertaron en otras variedades. Con el cambio climático y demás estamos teniendo veranos muy calurosos y inviernos donde las heladas... Inviernos donde los fríos pegan pronto, ¿vale? ¿Y este se llama la variedad Eureka? Es el limón Eureka, de recolección a partir de octubre, ¿vale? Hasta febrero. ¿Vale? El origen, pues, de California. Cuando hablamos del origen de los cítricos, hemos dicho que es del sureste asiático, en la India, hay esa zona es donde dicen que empezaron los cítricos. Luego hubo una expansión, llegaron hasta España, y España fue con la conquista de América donde fue a llevar la naranja a aquella parte. Por el clima y por las condiciones hubo un crecimiento y una expansión de los cítricos, ¿vale? Sobre todo en la parte de California, y de ahí pues se sucedieron diferentes mutaciones que luego volvieron a venir a España, ¿vale? Esas modificaciones. Bueno, este limón tiene la característica de que en la punta tiene este piquito, ¿vale? Este pequeño pezón, ¿vale? Y que le diferencia básicamente del resto. Muchas veces nos encontramos limones y naranjas que tienen una piel más vasta, o más fina, dependiendo de las condiciones de nutrición, el abono que se le haya aportado, el agua, ¿vale? Eso puede modificar las características. Exacto. Por eso no siempre todos los años nos dan igual. Exactamente. Secándose la fruta. Sí, hay veces que hemos dicho también que el limón le afecta bastante el frío, entonces se produce una seca de ramas y eso hasta que el árbol vuelva a regenerar, eso le cuesta un poquito más de trabajo, ¿vale?
Vamos a ver si no otras variedades. Bueno, este no estaba injertado, ¿vale? Porque era el general. Vamos a pasar al siguiente. Aquí podíamos hacer el caviar. Ah, el caviar, claro. Limón Berna. Limón Berna. Bueno, el limón Berna. Aquí tenemos un frutito. ¿Vale? Bueno, pues el limón Berna lo podemos recolectar a partir de febrero o incluso hasta junio. Es un árbol de gran tamaño, al igual que el eureka, ¿vale? Y el fruto del limón es alargado, ¿vale? Aquellos algo más redondos con lo que es el pezón característico, y este limón es más fino y más alargado. Tiene un amarillo intenso que lo diferencia, ¿vale? Y presenta pocas semillas, que es una característica de que de cara a la comercialización se tiene muy en cuenta. Hay variedades tanto del grupo blancas, que son las que más tienen tendencia a las semillas, que se han dejado de cultivar por ese tema, porque cuando tú compras una naranja para consumir en fresco, aunque las semillas no aporten nada negativo, pero sí nos gusta al consumidor encontrar una, dos, y cuando nos podemos encontrar incluso 14, 15 semillas, pues esas variedades que son propensas. También se hacen tratamientos al árbol, para inducirle que no produzca semillas, ¿vale? A veces una naranja que no tiene semillas en sí, por el polen que puede recibir de otras variedades, ¿vale?, hace que esa naranja, que en principio no tenía semillas, tras unos años tengamos frutos con semillas, con una semilla, 2 semillas, ¿vale? Y eso suele ser porque tengamos una variedad, suele ser de mandarina. También hay unas tablas donde vemos qué variedades pueden producir semillas, si tienen algunas variedades específicas de mandarina cerca, ¿vale? Y es un tema que a la hora de comercializar, pues deprecia el consumo, vamos, ralentiza el consumo y se dejan de cultivar o no tienen tanta importancia. Aquí en este lado hemos dicho que teníamos también naranjos ornamentales, cítricos ornamentales. Este en concreto es el naranjo cuncuá. Ahí veis los frutitos. Son frutos pequeños que la parte amarga no es la cáscara, sino que es la parte de dentro. Se usa mucho para el tema de restauración y en confitería, ¿vale? Sí. ¿Es una mandarina? Mandarina no es, ¿no? Es naranja, ¿vale? Mandarina. Hay otros que son cuncuás. Cuncuás son unos árboles, son cítricos ornamentales, ¿vale? Aquí tiene el tamaño, el porte es mediano, no excesivamente grande, ¿vale? Y lo que produce son unos frutos que son alargados y pequeñitos. La parte de la cáscara es dulce y la pulpa es la que es más amarga, ¿vale? Se consume con piel porque es la parte más dulce. Ahí podéis ver algunos frutos, ¿vale? Si pudiéramos cogerlos. Mira, están muy hondas, pero vosotros sois altas. Se corría por el corriente, la conservación de la naranja. Esta es cuncuá, lo que es la naranja cuncuá. Ahora vamos a ver que hay también mandarina cuncuá, que es calamondí, y el limecuá, que es un limón. Son cítricos ornamentales, ¿vale? Y el uso es para restauración, para cocina, ¿vale? Para postres, etcétera, etcétera. Limpio. Si lo probáis, la parte amarga es la de dentro y la cáscara es la dulce. No lo podemos probar porque aquí está muy espérate a ver si alcanzo la cáscara alguna. Pues vamos a probarlo. Total, que por dentro es amargo. Hemos dicho que aquel cuncuá es como si fuera naranja, este es el limecuá, que es como si fuera limón, ¿vale? También es un ornamental. Y el origen, prácticamente como todo, en la zona de China. ¿Tiene dulce? Sí, son todos, pero este es limón. Y hay otra variedad que es calamondí, que es mandarina, por la forma del fruto, achatado y pequeñito, ¿vale? Se dice que es un cruce
entre Lima y Concuá, ¿vale? Aquí está la calamondí. Ah, que no está... Tiene aquí uno, mira. Y aquí, mira. Y ahí tiene otro y así más arriba otro. ¿Vale? Son los injertos. Y ahí, mira, un día se hace una entrada de fruta. ¿Lo tiene? ¿Vale? Estos árboles que hay aquí en la Alcazaba eran una variedad dulce. Creemos que prácticamente eran todos salustianos, o la mitad salustiano y nabelino. Y lo que se hizo fue una reinjertada. La reinjertada nos permite tener un árbol de un tamaño grande en cuestión de un par de años o 3, ¿vale? Dependiendo también del árbol. Y aquí lo que se hizo, aquí podemos tener, bueno, aquí tenemos también calamondí, ¿vale? Y aquí tenemos pues el resultado de los injertos, ¿vale? Por dentro. La parte de abajo será de la variedad antigua, se injertó en las ramas la variedad que queríamos conservar, ¿vale? Luego se le harán sus podas y se tendrá el árbol completo con esa variedad nueva. Muchas veces hay agricultores, cuando hacemos una plantación de cítricos, nosotros elegimos la planta y el patrón. Cuando vamos a elegir el patrón tenemos que conocer el suelo y adaptarlo a las diferentes variedades que hay de patrón, algo que a veces no se tiene en cuenta, esa decisión se la dejamos al vivero. Debemos de conocer el suelo y buscar el patrón que más se adapte a nuestro suelo, ¿vale? Por las características. El patrón, ¿sabéis lo que es? Yo me lo imagino. No lo sé. El patrón es el naranjo amargo, el agrio. Pero hay diferentes variedades, porque cada uno tiene sus características. Hay algunos, por ejemplo, el más, por hablar de algunos que sean más representativos, no, que tengan así cositas. Hay un patrón que se llama citrumelo. Citrumelo le dicen el patrón nadador. ¿Por qué? Porque es un patrón, ¿vale? Es como la parte del naranjo amargo ese que tenemos, ¿vale? Que resiste muy bien el encharcamiento. Nosotros tenemos suelos fuertes, pero a veces con la entrada de los ríos pues pueden sufrir una asfixia porque tienen excesivamente agua. Hombre, sobre Pues, todo, perdona que te corte, cuando hablábamos de las huertas antiguas, que están, como sabéis, los pagos están siempre pegaditos al río y mucho más al genil, que el genil por la situación en la que estamos ya prácticamente en su desembocadura, en su curso más bajo, están muy formando muchísimos ¿cómo se llama? Surcos, meandros, muchísimos meandros, y es muy fácil que se salga de su cauce. De hecho, los palmeños estamos hartos de que en casi todos los inviernos, por muy poco que llueva, casi siempre se sale, pero se sale, claro, en las huertas antiguas. Y es por eso, por lo que dice María, que hay patrones especiales para eso y soportan perfectamente una riada, un encharcamiento. Ese patrón lo sacaron de zonas en Valencia, ¿vale? Que se encharcaban y tenían pruebas de patrones diferentes. Pues ese fue el único que aguantó esa inundación y le pusieron de nombre nadador, ¿vale? Le bautizaron como nadador. Entonces el patrón es ese árbol agrio que no nos da fruta comercial al que le injertamos la variedad que nosotros queremos. Variedades tenemos muchísimas, ¿vale? Lo que tenemos que buscar es una variedad que tenga pues, las características que nos demande el mercado, en este caso, o algo específico que nosotros queramos que queramos de esa variedad. Variedades muchísimas. Ahora estamos teniendo otra vez un repunte de las variedades que son pigmentadas, que vamos a ver algunas aquí, por el tema, ¿vale? Que son las de sangre, que tenían así una cosa de que pues se están volviendo a sembrar. Por el tema del boom de los frutos rojos, de todas las propiedades que nos dan esa, ¿vale? Esa coloración roja de los frutos que consumimos, de la fruta que consumimos, pues se está volviendo a cultivar variedades de sangre diferentes. Hay unas del grupo Nabel que tienen ese ombligo que he explicado, y otras que son del grupo Blanca o las de zumo, ¿vale? Que no tienen ese ombligo, unas más tempranas y otras más tardías. ¿Y algunas se ponen en junio?
Sí, 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 hay diferentes variedades y también dependiendo del manejo podemos alargarla en el árbol, incluso con algunos tratamientos podemos mantenerla en el árbol en junio, ¿vale? Entonces ya hemos visto que variedades hay muchísimas, pero también hay patrones. Me quería referir al patrón porque nosotros tenemos un naranjo, ¿vale? Y si nos hemos equivocado en la variedad, podemos hacer una reinjertada y en un par de años volvemos a tener un árbol prácticamente adulto con la nueva variedad. Pero si nos equivocamos en el patrón, eso significa que el arranque tiene que ser seguro, ¿vale? Porque por eso es importante. Antes teníamos el patrón agrio y ahí se injertaban las variedades, pero ya con toda la citricultura, todos los avances y van buscando pues opciones, otras variedades y otras especies que nos permitan pues que se pueda adaptar el cultivo de los cítricos a cualquier terreno. Pero tenemos que conocer el terreno y saber que hay diferentes patrones y buscar el que más se adapte, ¿vale? Nosotros aquí en la Alcazaba teníamos el patrón, yo creo que es el agrio, ¿vale? Y por ejemplo, de abajo pueden ser agrias, ¿no? no, porque son variedades, hemos dicho que las variedades dulces tenían ese ala pequeñita, ¿verdad? Ese ala pequeñita en el peciolo, pues esto es una variedad dulce. No sabemos cuál, pero es una variedad dulce, ¿de acuerdo? Es una variedad dulce, no sabemos cuál, y luego está injertado en este caso el calamondín, el mandarino cuncua, ¿vale? Luego iremos haciendo podas más severas para la variedad antigua, la que no queremos, y dejaremos que la nueva variedad siga creciendo y vaya completando todo el volumen de copa del árbol, ¿vale? Entonces se podrá ver no solo el fruto, sino el tipo de hoja, exactamente, el tono de la hoja que cambia de una variedad a otra. Un árbol mandarina, pero era la hoja mucho más fina. Sí, porque parecida que yo, pero mandarina. Sí, las mandarinas tienen siempre las hojas más finas, más lanceoladas, más estrechas y más largas, ¿vale? Con eso los diferenciamos. Sí, allí hay tres variedades de mandarinas. Vamos a seguir un poquito más para adelante. Hay otras variedades de pomelo que al abrirlo nos encontramos que la pulpa es de color, ¿vale? Pues como os comenté, las hojas son bastante más anchas, ¿vale? Ya mismo habrá que darle una poda para darle más salida a esa variedad nueva, que en este caso es el pomelo, y dejar la variedad antigua más pequeña. Comercialización, las de sangre. Podemos encontrarnos variedades que sean más tempranas, como la Nabel cara a cara, que por fuera tiene un aspecto de naranja normal, no tiene la corteza de color rojo, pero al abrirla, si la pulpa es un tono más anaranjado, más rojizo, ¿vale? Cuando hacemos zumo se nota ese cambio de color, no muy acusado, pero sí se nota el zumo un poco más rojo, ¿vale? Esta en concreto es la Nabel cara a cara, ¿vale? Parecido a los pomelos, ¿no? Son como pomelos, parecidos a los pomelos, al abrirlo es un tono más rojizo, ¿vale? Y el zumo aumenta ese tono naranja del zumo, pero no es excesivamente rojo, ¿vale? Esta es la Nabel cara a cara, aquí tenemos Sanguinelli, bueno, aquí tenemos otra que es la Moro, ¿vale? El árbol no tiene un porte excesivamente grande, ¿vale? Y a veces podemos encontrar que tenemos en el fruto semilla o no, a veces propensa a formar semilla. El árbol tiene un vigor moderado, no es excesivamente grande y no existe una diferencia clara de esa variedad porque puede subir, lo que me has dicho, dependiendo del clima y del suelo, pues suele tener diferencias, características diferentes, ¿vale? La pulpa suele ser más rojiza y casi, vamos, naranja rojiza, ¿vale? ¿Vale? El árbol tiene un buen vigor, suele hacerse de mediano a grande, ¿vale? Y un poco achaparrado, ¿vale? Estas son las Nabel. Por hablar un poco así, y si queréis lo vamos viendo, el origen de los cítricos habíamos dicho
básicamente de dónde era, y las migraciones que habían tenido, ¿vale?, a California. Pero en Australia también ha habido una citricultura importante. Y últimamente, hace ya unos años, hubo unas mutaciones, ¿vale?, y unas modificaciones que nos dieron un grupo de naranjas del tipo Nabel, ¿vale?, tardía, que por ser tardía se comercializaban más, ¿vale? Cada una tiene unas características, son parecidas, pero también tienen unas diferencias. Aquí tenemos, por ejemplo, la Nabel Power Summer. Al decir summer, que es verano, pues ya nos va diciendo un poco de que es una variedad tardía. La Power tiene muy buen comer, el árbol es grande, vigoroso. Lo que sí, que cuando se recolecta esa naranja pronto, ¿vale?, la carne que comemos, la pulpa, es muy fibrosa. Para tema de digestivo es genial, ¿de acuerdo? Si la aguantamos un poquito más en el árbol, va perdiendo esa fibrosidad, ¿vale? Esa es la característica del Power. En todas las variedades tardías podemos encontrarnos, en algunas de forma más acusada y en otras menos, que hay un reverdecimiento de la naranja. Y eso es simplemente porque el árbol, con la entrada del calor y con el movimiento de la savia, la naranja vuelve a reverdecer. Sabemos que la naranja tiene su punto de maduración una vez que bajan las temperaturas y hay un contraste de la noche y el día. Eso le permite a la naranja conseguir ese azúcar y esa acidez que le da esa maduración. ¿Eso a qué se debe? A que cuando hace frío el árbol se para, deja de tener ese movimiento de savia. Entonces se dedica a lo que es, por decirlo así, a madurar el fruto. Hay algunas naranjas que maduran de una forma más temprana, ¿vale?, pero todas necesitan ese frío y esa parada del árbol para madurar, ¿de acuerdo? En el caso del Nabel Power, pues madurará en su momento, ¿vale?, y la podemos recolectar en un periodo de tiempo, desde febrero, marzo, hasta podemos aguantarla hasta junio, ¿de acuerdo? Que tiene cura, ¿no? Es que estamos todavía con la naranja pequeñita, ¿vale?, que no se puede apreciar, pero cuando vamos a fincas que son de Power y naranjas tardías, pues cuando empieza a hacer la calor, ahora, por ejemplo, ese color naranja característico, pues empieza a tornarse un poco más amarillo, ¿vale?, por ese movimiento de savia que vuelve a tener el árbol a la hora de llegar el calor. La Barfield es otra variedad australiana, ¿vale?, que viene a recolectarse entre febrero y mayo. Desde febrero podemos empezar a recolectarla y podemos aguantarla en el árbol hasta mayo. También es un árbol de porte vigoroso. Sí. Porque australiano. ¿Que cómo la obtuvieron? No, digo australiana, porque ellos hicieron ejército, no. Tenemos la conocida nabelina, pues ya van sacando otras Iniasel 7, otras variedades que adelantan un poco la maduración. Sabemos que cuando empezamos a tener ya la naranja con su óptimo, con su azúcar y su acidez, pues las primeras naranjas son las que tienen la mejor venta. Pues van sacando variedades nuevas, ¿vale?, para poder adelantar esa recolección y poder entrar antes en el mercado. Tenemos casi todo el ciclo, ¿no? Casi todo el año. Prácticamente todo el ciclo. Bueno, nos quedan ahí unos mesecillos, ¿vale?, pero sí. Los meses del calor. Los meses del calor fuerte, ¿vale?, en mayo, junio. Luego hay variedades que por las características de su piel aguantan bien en cámara y la comercialización, ¿vale?, y nos permiten pues alargar ese periodo donde no tenemos. De todas maneras, la naranja en general es uno de los frutos que más aguanta una vez cogida. Hay variedades que tienen tendencia que a una vez que se recolecta, la cáscara no es desintegra, sino se descompone más rápidamente. Pues esas variedades son las que se han dejado de comercializar, ¿vale? Por ejemplo, en la mandarina, la Marisol la teníamos en prácticamente todos los patios y todas, porque es una mandarina buenísima de comer, pero su cáscara se separaba de la pulpa, se bufaba y eso te permitía que desde que la recolectabas hasta que la consumías tenía que ser en un periodo corto de tiempo. De calidad buenísima, pero a la hora de comercializarla te daba muy poco margen, ¿de acuerdo? Ni la puedes mandar por ahí, ni la puedes... Exacto. Entonces son variedades que de sabor tienen unas características, tienen un azúcar y una acidez muy compensada, muy buena,
pero de cara comercial, No es comercial. pues no es comercial. Por el árbol tan alto, Bueno, las cadeneras siguen siendo comerciales, pero las siguen repoblando. ¿O no ya se suelen repoblar. ¿Por qué? Porque tenemos la variedad salustiana, que es muy productiva también, ¿vale? Y tiene, la cadenera es buenísima, ¿vale? Tiene un poco más de acidez, que si aguantamos un poco más en el árbol se compensan y es excelente. Pero a veces tiene un tamaño más pequeño, tenemos la salustiana que va ganando terreno. Pero sí es verdad que hay huertas de cadenera y hay muchos agricultores que venden su cadenera como algo propio de Palma del Río, y eso es para defenderlo y para conservarlo, porque es una especie que tiene el origen de España, ¿vale? Pero prácticamente se mantiene en Palma del Río. Y es algo patrimonial que queremos conservar, vamos, que de hecho estamos en ello, de que los naranjos tradicionales cadeneros que quedan ahora mismo se mantengan y ese patrimonio natural pues podamos tenerlo. No, iba a decir que él ha dicho antes lo del árbol grande. Sí. El árbol grande supongo yo que era por el sistema de criarlo en las huertas antiguas, pero un cadenero se puede criar también En cualquier sitio, en sí. tamaño, Que lo en vaya tamaño guiando, normal, pero ¿no? Claro, antes del Exacto. pago de la Sí. huerta donde hay un cadenero de Exacto. sobra. Antes es que Mañana explicará a Reyes por los pagos de huerta, ¿vale? Los agricultores se establecían en los pagos de huerta y criaban sus naranjos, que era la base de su economía. Ellos cuidaban y recolectaban su naranja, usaban escaleras grandísimas. Ahora mismo esa recolección es muy costosa. Pues esos cadeneros que siguen estando en Palma del Río, poco a poco se les ha ido podando para rebajarlo en altura, para que esos costes de recolección sean más bajos, ¿vale? Aquí tenemos la Rode, que es un grupo Nabel, que es una cosa de las que no he dicho, que las naranjas de mesa normalmente no tienen una sustancia en la cáscara, que es la limonina. Voy a explicar lo que me he ido un poco. Las naranjas del grupo Nabel tienen una sustancia en su cáscara, que es la limonina, ¿vale? En una proporción más elevada que las naranjas blancas, ¿de acuerdo? Cuando una naranja del grupo Nabel, o que tiene un elevado contenido en limonina, la cortamos, esa limonina se mezcla con el zumo, se oxida y da ese amargor característico que a veces decimos, uy, ¿vale? Por eso las naranjas del grupo Nabel, que tienen más limonina que las del grupo blanca, se usan más para frescos, ¿vale? También tiene un contenido en zumo elevado, pero se usan más para fresco porque para industria, al cortar la naranja, esa limonina se mezcla con el zumo y cuando pasa un tiempo se oxida y da ese sabor amargo característico. Esta en concreto tiene un alto contenido en limonina, ¿vale? Pero de sabor y demás es espectacular. Es la que más aguanta en el árbol, ¿vale? Características de la variedad. Tenemos variedades que son beceras. Becería, ¿qué es? Pues que un año cargan más y otro año cargan menos. Con una poda, ¿vale?, podemos regular un poco esa becería, ¿vale? Para mantener el árbol estable durante todos los años, no que un año tengamos mucha cosecha y otro año no tengamos nada. En árbol, en años que preveamos mucha cosecha, pues le haremos la poda un poquito más fuerte. Y en años que preveamos una mínima cosecha, pues se le hará una poda más suave, ¿vale? Y esa becería también es tendencia en algunas variedades de cítricos. Y luego tenemos esta variedad dentro del grupo Nabel de las más tempranas, que es la Fukumoto, ¿vale? Esta variedad tiene un porte más... Tiene un porte, sí, del origen es de por ahí, ¿vale? Tiene un porte más pequeñito, el árbol tiene una hoja verde intenso y la naranja tiene un color naranja fuerte. Hay algunos años que hemos hecho una cata de variedades con los niños y demás y se ha hecho en abril. Siendo una de las naranjas más tempranas, hemos tenido naranja en abril con un sabor, bueno, dulce, no, dulcísima, a los niños era la que más les gustaba. Y aparte el color tan rojo que tiene la naranja, ¿vale? ¿Qué le pasa a este árbol? Pues que a veces nos encontramos que según el patrón, esa unión del patrón y el jerto no termina de cuajar, ¿vale?
Entonces nos encontramos que el porte es algo más reducido, ¿vale? Poco a poco el patrón y la variedad no llegan a encajar del todo, ¿vale? Y los pies que tienes 4 pies ahí, porque explican cosas, son del mismo naranjo. ¿Por qué? Porque se explican, por ejemplo, lo del patrón y se explican... No, mira, Vale, ese... Que yo me he fijado en uno, por ejemplo, que tenía 2, no entendía, pero ahora no lo entiendo. No, lo que pasa es que hemos dicho que la alcazaba está diferenciada por grupos. En esta hilera tenemos el grupo Nabel, entonces hay un cartel que explica las características de la variedad de las naranjas del grupo Nabel, ese ombligo que he explicado, esa presencia de limonina en la corteza que le da amargor cuando cortamos la naranja y se exprime, pues la forma ovalada de la naranja, explica un poco las características de ese grupo Nabel. Luego, en concreto, tiene otro pie que es explicación de la variedad, y en ese caso hay un pie de Salustiana que correspondería a aquel lado. Lo que pasa que sí. Claro, es que yo me he dado cuenta... ¿Cuando ya está con el fruto? ¿Eh? Cuando está con el fruto ya se poda o antes. No, ahora mismo tenemos mezclados 2 variedades. Le daremos una poda más fuerte a la variedad antigua para al final tener la variedad nueva prácticamente, sí. Bueno, dependiendo de la variedad, siempre en el campo se poda una vez que han pasado el riesgo de helada. A partir de ahí ya podemos empezar a podar los cítricos, ¿vale? Hay variedades que teniendo la fruta en el árbol se podan. Da mucha pena que cortemos una rama y nos encontremos la naranja en el suelo, pero necesitan esa poda. Le vamos a dar las gracias a María, que nos ha querido acompañar hoy para explicarnos este sitio. Y nos comprometemos las dos a tomarnos más en serio esto y dejar poner bien... No, sí, también ha pasado que... Sí, también nos ha pasado que cuando se hicieron las reinjertadas y teníamos de ese injerto que se pone en una rama, pues salen unos chupones altos. De venir y decir, bueno, este chupón lo han arrancado, pues hay que volver a reinjertar. Pero bueno, ya todo tiene su proceso. Cuando llegue la hora de probarla, venimos. Claro que sí. Una cata y diferencia, y a ver si podemos tener algunas más de las chiquitas o reponer ese naranjo que está algo... Ha hecho un cambio impresionante de cuando yo vine a verlo y estaban